Carlos nunca pensó que una simple visita a un café cambiaría el curso de su vida. Era un hombre acostumbrado al poder, al lujo y a la perfección que su fortuna le brindaba. Esa tarde, cansado de reuniones y acuerdos, buscó refugio en un pequeño local donde la gente común se reunía para tomar un café y escapar un rato de su rutina. Ana, una camarera de mirada dulce y sonrisa tímida, atendía las mesas con dedicación, sin imaginar que aquel hombre imponente que acababa de entrar se fijaría en ella. Cuando Carlos pidió su café, no pudo evitar observar cómo Ana movía sus manos con gracia y rapidez, cuidando cada detalle, a pesar de las pocas comodidades del lugar. Había algo en su actitud que lo desconcertó, algo que no encajaba con la vida de ostentación que él conocía. Se acercó a la barra y con una voz suave pero segura, le pidió que le recomendara su especialidad. Ana, sorprendida por la atención, le sugirió un café que preparaba con una receta heredada de su abuela. Carlos aceptó y mientras esperaba, no pudo evitar seguir observándola. Las horas pasaron y aquella taza de café fue el inicio de muchas conversaciones. Carlos se descubrió preguntando por sus sueños, por su vida, por lo que la hacía feliz más allá de las mesas y los pedidos. Ana habló de su familia, de las dificultades que enfrentaba para salir adelante y de cómo, a pesar de todo, guardaba la esperanza de una vida mejor. Carlos sintió una mezcla de admiración y ternura, pero también una inquietud profunda. ¿Qué hacía él, un hombre que lo tenía todo, en ese mundo tan diferente al suyo? Esa noche, al regresar a su lujoso apartamento, Carlos no pudo dejar de pensar en Ana. La imagen de su sonrisa franca y la manera en que hablaba con honestidad le había despertado sentimientos que llevaba años olvidados. Se preguntó si era posible conectar con alguien sin importar el origen, la riqueza o el estatus. Se sintió vulnerable, una sensación extraña para alguien acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Al día siguiente, Carlos volvió al café. Esta vez, Ana lo reconoció y, aunque un poco nerviosa, le dedicó una sonrisa cálida. Él pidió el mismo café y se sentó en una mesa cercana para observarla mientras trabajaba. Por primera vez, Carlos decidió bajar la guardia y permitir que alguien entrara en su mundo sencillo y sin artificios. Pero no todo fue fácil desde el principio. Ana se debatía entre la emoción y el miedo. Sabía quién era Carlos y qué vida llevaba, y le costaba creer que un hombre así pudiera interesarse en alguien como ella. Además, sentía el peso de su propia inseguridad, las dudas sobre si podía estar a la altura o si su mundo humilde solo terminaría rompiendo aquella conexión. Carlos, por su parte, enfrentaba una batalla interna. Su entorno estaba lleno de expectativas y juicios. Sus amigos y familiares nunca entenderían que prefería pasar el tiempo en un pequeño café, lejos de las mansiones y los yates. Pero algo en Ana le hacía cuestionarlo todo. La autenticidad, la sencillez, la manera en que lo hacía sentir vivo y humano. Cada encuentro entre ellos fue un paso hacia lo desconocido. No había promesas ni planes grandiosos, solo momentos sinceros donde dos personas, aparentemente opuestas, comenzaban a descubrir que el verdadero valor no estaba en el dinero ni en el poder, sino en la conexión que podían compartir. Carlos empezó a preguntarse si valía la pena seguir la ruta que su vida parecía dictar o si, por primera vez, debía escuchar a su corazón. Ana, con cada mirada y palabra, le mostraba que existía un mundo más allá del que él conocía, un mundo donde el amor no entiende de etiquetas ni estatus. Así, entre miradas tímidas y conversaciones pausadas, comenzó una historia que ninguno de los dos pudo prever. Una historia que desafiaría todo lo que ambos creían sobre el amor, la felicidad y el sacrificio. En aquel café, en medio de la ciudad común, dos almas tan distintas empezaban a tejer un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. Ana nunca había imaginado que su vida cambiaría tan radicalmente. Desde pequeña, había aprendido que el mundo era un lugar difícil, lleno de limitaciones y obstáculos. Trabajar como camarera no era su sueño, pero sí una necesidad para ayudar a su familia. Cada día, enfrentaba largas jornadas, clientes exigentes y la incertidumbre de un futuro mejor.
Pero cuando Carlos apareció en su vida, todo comenzó a tambalearse. Él venía de un mundo completamente distinto, lleno de comodidades, viajes y fiestas exclusivas. Para Ana, ese mundo era casi como un sueño lejano, algo que solo existía en las películas. A pesar de eso, cada vez que estaba cerca de Carlos, sentía una conexión que no podía explicar. No era solo su riqueza lo que la fascinaba, sino la vulnerabilidad que él mostraba, algo raro en alguien acostumbrado a tenerlo todo. Pero la realidad era cruel. Los amigos y familiares de Carlos no tardaron en notar su cambio de actitud y comenzaron a murmurar. ¿Por qué una camarera?, decían con desdén. Las reuniones de negocios se volvieron más tensas, y algunos socios sugirieron que Carlos debía volver a enfocarse en sus responsabilidades y dejar de perder el tiempo con alguien de menor clase. Carlos escuchaba esas voces, pero no podía ignorar lo que sentía. Ana, por su parte, sentía el peso de las miradas y los prejuicios. En el café, sus compañeros la observaban con sorpresa e incluso con cierto recelo. No era fácil para ella aceptar que alguien tan diferente estuviera interesado en ella, y menos aún imaginar un futuro juntos. A menudo se preguntaba si Carlos realmente podía renunciar a todo por amor o si, al final, el mundo terminaría separándolos. Una tarde, mientras limpiaba una mesa, Ana se detuvo a pensar en lo que estaba ocurriendo. Sabía que esa relación no sería sencilla, pero también sabía que nunca había sentido algo tan fuerte. Decidió que, aunque el camino fuera difícil, quería luchar por esa oportunidad. Carlos, por su parte, estaba cada vez más decidido a demostrar que el amor era más fuerte que cualquier barrera social. A pesar de las dudas, ambos comenzaron a pasar más tiempo juntos. Carlos la invitaba a pasear por parques y lugares sencillos donde podía ser él mismo, sin máscaras ni protocolos. Ana le mostraba sus rincones favoritos de la ciudad, esos lugares humildes que para ella significaban hogar y esperanza. Cada encuentro fortalecía su vínculo y hacía que las voces externas parecieran menos importantes. Pero el mundo no se detiene por amor. Un día, Carlos recibió una noticia inesperada. Una oferta para vender parte de su empresa a un grupo internacional, lo que lo obligaría a mudarse lejos de la ciudad. La decisión que tomara afectaría no solo su futuro, sino también el de Ana. La incertidumbre volvió a instalarse en sus corazones. Carlos se enfrentó a una encrucijada. Podía aceptar la oferta y asegurar su posición financiera, o podía renunciar a todo para quedarse con Ana. La presión aumentaba y el miedo a perderla también. Ana sentía que el sueño que estaba viviendo podía desvanecerse en cualquier momento, pero decidió confiar en que, si su amor era real, resistiría cualquier prueba. En medio de esta tormenta, ambos comprendieron que el verdadero desafío no era la diferencia entre sus mundos, sino la fuerza de sus propios sentimientos. No era solo un romance pasajero. Era una lucha por construir algo auténtico y duradero. Carlos comenzó a replantearse su vida, sus prioridades y el verdadero significado de la felicidad. Ana, por primera vez, se permitió soñar sin miedo. Soñar con un futuro donde no importara el dinero ni la fama, sino el amor y la compañía. Sabía que el camino sería complicado, pero estaba dispuesta a recorrerlo junto a Carlos, sin importar lo que dijeran los demás. Mientras tanto, las dudas seguían presentes. ¿Podrían realmente estar juntos? ¿Valdría la pena desafiar a su familia, a la sociedad y a sus propios miedos? La respuesta estaba en sus corazones, y aunque todavía no la tenían clara, sabían que el próximo paso sería decisivo para ambos. Así, en medio de un mundo lleno de diferencias, prejuicios y desafíos, Carlos y Ana comenzaron a construir un puente que los unía. Un puente frágil pero lleno de esperanza, que los llevaría a descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar por amor verdadero. Carlos decidió invitar a Ana a un evento importante, algo que para él era rutina, pero para ella representaba un mundo completamente desconocido. Ana aceptó con una mezcla de ilusión y miedo. Nunca había estado en un lugar tan elegante,
rodeada de personas con vestidos caros y joyas brillantes. Cada paso que daba, sentía las miradas curiosas, y a veces, despectivas. Carlos lo notaba, y eso le dolía más que cualquier comentario. La noche comenzó con una copa de bienvenida, música suave y conversaciones superficiales llenas de intereses y apariencias. Ana se aferraba a la mano de Carlos, buscando apoyo y seguridad. Él la miraba con orgullo, pero también con una preocupación silenciosa. Sabía que ese mundo no era para ella, pero quería que sintiera que pertenecía, aunque solo fuera por una noche. Algunos invitados no tardaron en hacer comentarios entre dientes, cuestionando la presencia de Ana. «¿Por qué él trae a una camarera?», susurraban con cierto desprecio. Carlos escuchó esas palabras como puñales, pero no se apartó de su lado. Ana, sin embargo, comenzó a sentirse incómoda, insegura de sí misma y de su lugar allí. Pensó en irse, pero Carlos la detuvo suavemente. Decidió llevarla a un rincón más tranquilo, donde podían hablar sin ser escuchados. Ana confesó sus miedos y dudas, que la diferencia entre sus mundos parecía más grande de lo que imaginaba. Carlos le tomó la mano y le dijo que para él ella era lo único que importaba, que ningún lujo o poder podría compararse con la verdad que sentía cuando estaba con ella. Pero no todo fueron palabras bonitas. En medio de la noche, apareció un viejo amigo de Carlos, alguien que siempre había sido crítico con sus decisiones. Al ver a Ana, no pudo ocultar su desaprobación y lanzó una pregunta que cortó el aire. «Carlos, ¿en serio crees que esta relación puede funcionar? Sabes que el mundo no es tan simple». La tensión se volvió palpable, y Ana sintió como un muro invisible se levantaba a su alrededor. Carlos respondió con firmeza, aunque internamente sentía dudas que no quería admitir. «Ella es la persona que quiero a mi lado», dijo con convicción, mientras miraba a Ana con una mezcla de amor y desafío. Pero la noche apenas comenzaba, y las pruebas para su relación estaban lejos de terminar. Cuando regresaron a casa, Ana se sintió exhausta, no solo por la fiesta, sino por la montaña rusa emocional que había vivido. Carlos, en cambio, estaba pensativo. Sabía que las críticas no desaparecerían fácilmente, y que sus decisiones podrían costarle más de lo que había anticipado. Los días siguientes estuvieron llenos de conversaciones profundas y decisiones difíciles. Carlos comenzó a cuestionar si podía mantener su mundo y su amor al mismo tiempo. Ana, por su parte, luchaba con la idea de que, aunque se amaran, el mundo que los rodeaba parecía empeñado en separarlos. La invitación a ese evento no solo mostró a Ana un mundo nuevo, sino que también reveló las grietas y obstáculos que tendrían que enfrentar juntos. Ambos comprendieron que el camino sería complicado, lleno de desafíos externos e internos. Pero en medio de esas dudas y tensiones, una cosa quedó clara. El amor que sentían era real, y valía la pena luchar por él, sin importar cuán difícil fuera el camino. Ana y Carlos decidieron que, pase lo que pase, enfrentarían el futuro juntos, desafiando a todos aquellos que dudaban de ellos. Así, la historia de aquel millonario y la camarera continuaba, con más fuerza y determinación, mientras el mundo observaba, esperando saber si el amor podría realmente vencer todas las diferencias. La noticia sobre la relación de Carlos y Ana se esparció rápido entre sus familiares y amigos, y no todos reaccionaron con alegría. En las reuniones familiares, la tensión era palpable. Su madre, una mujer acostumbrada a un mundo de etiquetas y tradición, no dudó en expresar su desaprobación. «Carlos, no puedes dejar que una camarera destruya todo lo que has construido», le dijo con voz firme. Él la escuchó en silencio, pero dentro de sí sentía una tormenta de emociones encontradas. Los socios de Carlos tampoco ocultaron su preocupación. En las juntas de negocios, sus decisiones comenzaron a ser cuestionadas. Algunos sugerían que estaba perdiendo el enfoque, que el amor lo había nublado y que debía regresar a la realidad para no poner en riesgo todo su imperio. Carlos sentía que estaba en el centro de un huracán, y la presión era tan fuerte que, en ocasiones, dudaba de sí mismo. Ana,
Por su parte, también sufría. Los comentarios en el café y en su barrio se volvieron más duros. Algunos clientes comenzaron a mirarla con recelo, y hasta algunos compañeros de trabajo le hacían comentarios crueles, insinuando que no merecía estar con alguien como Carlos. Eso le provocaba un dolor profundo, pero también una determinación silenciosa. Demostrar que su amor no era una fantasía pasajera. La distancia entre ellos se hizo evidente en esos días. Carlos se encontraba dividido entre el mundo que le exigía volver a ser el hombre exitoso que todos conocían y el amor que sentía por Ana, que le pedía coraje y sacrificio. Las noches eran largas y llenas de conversaciones difíciles, donde cada uno exponía sus miedos y dudas. Una tarde, Carlos recibió una llamada inesperada. Era su mejor amigo, quien le advirtió que debía elegir rápido, o su vida acomodada o su relación con Ana. No puedes tener las dos cosas, Carlos. El mundo no perdona, le dijo con voz seria. Esa frase caló hondo en él, despertando una ansiedad que no podía controlar. Ana sintió que estaba perdiendo al hombre que amaba. La presión era tan intensa que a veces pensaba en alejarse para protegerlo, para que no sacrificara todo por alguien como ella. Sin embargo, cada vez que estaban juntos, la conexión y el amor que compartían les daban fuerzas para seguir adelante, a pesar del ruido externo. El miedo a perderse se volvió una sombra constante. Carlos empezó a preguntarse si su amor sería suficiente para resistir la tormenta que se avecinaba. Ana, aunque valiente, temía que el precio de estar juntos fuera demasiado alto. Pero ambos sabían que rendirse no era una opción. En medio de ese conflicto, Carlos tomó una decisión que sorprendió a todos. Comenzó a alejarse de su círculo social y de algunos negocios para dedicar más tiempo a Ana y a su relación. Esa elección no fue fácil ni popular, pero para él era la única manera de demostrar que estaba dispuesto a cambiar. Ana, con lágrimas en los ojos, comprendió que Carlos estaba luchando no solo por ella, sino también por su propia felicidad. Ese gesto le dio una nueva esperanza, una luz en medio de la oscuridad que los rodeaba. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Las críticas y los juicios seguían llegando, y la presión aumentaba. Pero Carlos y Ana se aferraban a su amor como un refugio, una fuerza que los mantenía unidos contra todo pronóstico. En ese momento, ambos entendieron que su historia no solo era un romance, sino una lucha contra los prejuicios, contra las expectativas y contra un mundo que no estaba preparado para aceptar un amor tan inesperado. Y así, mientras el mundo observaba y juzgaba, Carlos y Ana continuaban su camino, sabiendo que cada paso los acercaba más a un futuro que solo ellos podían imaginar y construir juntos. La relación entre Carlos y Ana comenzó a transformarse en algo que iba más allá de un simple romance. Ambos sentían que estaban viviendo una prueba que pondría a prueba no solo su amor, sino también su fortaleza como personas. Las miradas de desaprobación y los comentarios hirientes se volvieron una constante, pero ellos se negaban a dejar que eso los derribara. Una mañana, Carlos recibió una invitación inesperada, una cena familiar donde todos sus parientes se reunirían para intentar hablar sobre la situación. Para muchos, esa era la oportunidad perfecta para que él diera un paso atrás y recuperara la razón. Carlos sintió la presión y la angustia subir, pero también sabía que no podía ignorar lo que sentía. Decidió ir acompañado de Ana, para que viera de primera mano el mundo que él estaba dispuesto a enfrentar por amor. La noche de la cena fue fría y tensa. Apenas entraron, las miradas críticas se posaron en Ana, quien, con su vestido sencillo y su sonrisa tímida, parecía fuera de lugar en aquel salón elegante. Los familiares no tardaron en expresar sus preocupaciones. Carlos, ¿realmente piensas que ella es la indicada? ¿No tienes miedo a perder todo lo que has logrado?, preguntó su tío con voz firme. Ana sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme, mirando a Carlos y aferrándose a su mano. Carlos, con voz clara y decidida, respondió: lo que he logrado es importante, sí, pero no es nada sin alguien a mi lado que me haga sentir completo. Ana es esa persona. Sus palabras sorprendieron a todos,
y aunque algunos mostraron desaprobación, otros comenzaron a reflexionar. No era común ver a Carlos tan seguro y comprometido. Después de horas de discusión, la cena terminó sin resolver nada. Sin embargo, Carlos y Ana salieron con una sensación distinta. Habían enfrentado juntos un muro que parecía infranqueable, y aunque aún no lo habían derribado, su unión había salido fortalecida. Con el tiempo, Carlos tomó decisiones que sorprendieron aún más a su círculo cercano. Vendió una parte significativa de sus propiedades y comenzó a dedicar más tiempo a proyectos sociales que Ana le había inspirado a conocer. Ella, por su parte, empezó a estudiar para mejorar sus oportunidades y demostrar que no solo era una camarera, sino una mujer con sueños y capacidad para crecer. Poco a poco, la pareja comenzó a ganar respeto, no solo por su amor, sino por su compromiso mutuo y sus esfuerzos por construir una vida juntos, lejos de prejuicios. Pero la presión no desapareció del todo. Algunos amigos de Carlos dejaron de hablarle, y Ana enfrentó días difíciles en su trabajo y en su barrio. Sin embargo, cada obstáculo los unía más. Carlos aprendió a valorar las pequeñas cosas, las risas compartidas sin lujos, los paseos al atardecer y las charlas sinceras. Ana, a su vez, encontró en Carlos un apoyo constante, alguien que la impulsaba a no rendirse y a creer en un futuro diferente. Una tarde, mientras caminaban por un parque, Carlos tomó la mano de Ana y, mirando sus ojos, le propuso algo que cambiaría para siempre sus vidas. Con voz temblorosa pero llena de emoción, le pidió que se casara con él. Ana, sorprendida y emocionada, aceptó sin dudarlo. La noticia de su compromiso volvió a levantar comentarios, pero esta vez ellos ya no temían al que dirán. Sabían que su historia era mucho más que un simple amor entre un millonario y una camarera. Era la historia de dos personas que decidieron desafiar al mundo por estar juntos. Mientras planeaban su boda, ambos sentían que, a pesar de los sacrificios y las dudas, habían encontrado algo verdadero y eterno. Ana sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío junto a Carlos. Él, por su parte, había descubierto que el verdadero valor no estaba en el dinero ni en el poder, sino en el amor sincero que ahora los unía. Así, con la esperanza renovada y el corazón lleno de sueños, Carlos y Ana se preparaban para escribir un nuevo capítulo en su historia, uno donde el amor sería la única riqueza que necesitarían para ser felices. Los preparativos para la boda de Carlos y Ana fueron un torbellino de emociones y desafíos inesperados. Aunque ambos estaban felices, la realidad volvió a golpear con fuerza. La familia de Carlos, lejos de aceptar la unión, decidió imponer condiciones estrictas para asistir a la ceremonia. Querían controlar cada detalle, asegurándose de que Ana se ajustara a sus expectativas, y que la boda reflejara el prestigio que ellos consideraban indispensable. Ana sintió una mezcla de tristeza y frustración. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a no ceder a las presiones. Carlos, por su parte, se encontró en medio de un conflicto interno. Quería una boda sencilla, que representara su amor verdadero y no las apariencias que su familia exigía. Sin embargo, también sentía la responsabilidad de mantener cierta armonía para evitar romper definitivamente con su círculo cercano. Las discusiones entre ellos fueron intensas, pero siempre terminaban con un abrazo y la promesa de que nada ni nadie podría separarlos. En medio de todo, Ana empezó a sentir cómo el estrés y la ansiedad la consumían. Los días en el café se hicieron más difíciles, y la mirada de algunos clientes y compañeros reflejaba una mezcla de envidia y juicio. Sin embargo, cada vez que Carlos llegaba, con una sonrisa o un gesto de apoyo, ella recuperaba fuerzas para seguir adelante. Una tarde, cuando la tensión parecía alcanzar su punto máximo, Carlos la sorprendió llevándola a un pequeño restaurante lejos de la ciudad. Allí, entre risas y miradas cómplices, recordaron cómo todo había comenzado, en aquel café sencillo donde se habían encontrado por primera vez. Fue un momento para respirar, para reconectar y fortalecer su vínculo. Pero no todo fue fácil. A pocos días de la boda,
Una noticia inesperada sacudió su mundo. Un antiguo socio de Carlos comenzó a difundir rumores malintencionados sobre Ana, cuestionando su pasado y su carácter. La noticia se esparció rápidamente, generando dudas incluso en personas que antes los apoyaban. Ana sintió el golpe con fuerza, y por primera vez, pensó en renunciar a todo para evitar que Carlos sufriera. Carlos no podía permitir que esos ataques destruyeran lo que habían construido. Con firmeza y amor, enfrentó a quienes difundían los rumores y defendió a Ana públicamente, demostrando que confiaba plenamente en ella. Esa valentía fortaleció aún más la relación y dejó claro que estaban unidos frente a cualquier adversidad. El día de la boda finalmente llegó, y aunque la tensión no desapareció por completo, la ceremonia fue un acto sincero de amor y compromiso. Ana caminó hacia Carlos con una mezcla de nervios y felicidad, mientras él la esperaba con una sonrisa que lo decía todo. Sus votos fueron sencillos, pero llenos de emoción y promesas verdaderas. Durante la celebración, se rompieron algunas barreras. Algunos familiares y amigos comenzaron a ver más allá de las diferencias sociales y comprendieron que lo que unía a Carlos y Ana era algo genuino y profundo. La noche se llenó de alegría, bailes y lágrimas de felicidad. Después de la boda, la vida no se volvió perfecta, pero sí mucho más auténtica. Carlos y Ana aprendieron a enfrentar juntos los retos, apoyándose mutuamente y construyendo un hogar basado en respeto y amor. Cada día era una oportunidad para demostrar que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo, sin importar el origen o las circunstancias. Y así, el millonario que había dejado todo por amor y la camarera que se atrevió a soñar con un futuro diferente, comenzaron un nuevo capítulo, llenos de esperanza y con la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa que la vida les presentara. El matrimonio de Carlos y Ana comenzó con una sensación de victoria. Finalmente, después de tantas pruebas, estaban juntos, y su amor parecía más fuerte que nunca. Pero como sucede con toda historia, la calma fue solo temporal. La vida les presentó nuevos desafíos que no habían anticipado. Carlos, a pesar de su amor por Ana, no podía ignorar las responsabilidades que venían con su fortuna y su posición en la sociedad. Había tomado una decisión valiente al alejarse de su vida anterior, pero pronto se dio cuenta de que la presión externa seguía siendo implacable. Los negocios que había dejado de lado comenzaron a llamar a su puerta, y el deseo de sus socios de verlo regresar a la cúspide del mundo empresarial lo acechaba constantemente. Ana, por su parte, sentía la sombra de su inseguridad crecer a medida que los días pasaban. Aunque se había ganado el respeto de algunas personas, todavía había quienes la miraban como una intrusa en ese mundo de lujo y poder. Las conversaciones entre ellos empezaron a girar alrededor de la lucha por encontrar un equilibrio. Carlos quería ser el hombre que Ana necesitaba, pero al mismo tiempo, su vida profesional lo arrastraba nuevamente a las altas esferas, donde las decisiones ya no dependían solo de él. El estrés comenzó a mermar su relación. Ana no comprendía cómo Carlos podía ser tan implacable en su búsqueda de éxito cuando su vida ya estaba llena de todo lo que realmente importaba: el amor, la estabilidad y la tranquilidad. Por otro lado, Carlos sentía que Ana no comprendía la magnitud de lo que implicaba estar a la altura de sus expectativas pasadas. Las diferencias entre ellos, que antes parecían ser solo pequeñas barreras, empezaron a volverse montañas. Una tarde, durante una cena tranquila en su casa, las tensiones llegaron a su punto máximo. Carlos, con el teléfono en la mano, miraba los mensajes de trabajo mientras Ana trataba de mantener una conversación. La incomodidad fue inevitable. Carlos, ¿por qué sigues atrapado en ese mundo? Ya no eres esa persona, le dijo Ana, su voz temblando de frustración. Carlos dejó el teléfono sobre la mesa y la miró, sabiendo que la conversación no sería fácil. No es tan sencillo, Ana. Hay responsabilidades que no puedo ignorar. Esto no es solo para mí, es para nosotros, para nuestro futuro, respondió con seriedad. Pero Ana no podía evitar sentirse sola en ese futuro que él mencionaba. ¿Y nuestro futuro?,
Donde encaja todo lo que soñamos juntos en ese futuro, replicó, con lágrimas en los ojos. Las palabras se volvieron cuchillos, pero ambos sabían que no podían ignorar la verdad. Sus sueños y aspiraciones parecían estar en direcciones opuestas. Esa noche, después de muchas horas de silencio, decidieron que necesitaban un tiempo para pensar. No porque quisieran separarse, sino porque necesitaban encontrar un camino que los uniera nuevamente, sin perder lo que habían aprendido el uno del otro. Los días siguientes fueron intensos. Ambos se tomaron un tiempo para reflexionar. Carlos pasó horas revisando sus opciones, buscando una forma de equilibrar sus compromisos con su amor por Ana. En su interior, sabía que no podía seguir siendo la misma persona que antes, pero tampoco quería perderse a sí mismo en el proceso. Ana, por su parte, se dedicó a estudiar más sobre sus pasiones y habilidades, buscando formas de avanzar en su propia vida sin depender de nadie más. Una mañana, Carlos sorprendió a Ana al llegar a la cafetería donde trabajaba. Se sentó frente a ella, mirando sus ojos con una serenidad que hacía tiempo no mostraba. He estado pensando mucho, y he tomado una decisión, dijo con voz firme. Ana lo miró, expectante. Voy a alejarme de los negocios por un tiempo, para poder concentrarme en nosotros, en nuestra vida juntos. Quiero que sigas tus sueños y crezcas, y quiero que lo hagamos de la mano, sin que nada nos separe, continuó. Ana no pudo evitar emocionarse. Sentía que finalmente, después de todo el sufrimiento y las dudas, su vida podría ser la que siempre había soñado. Juntos, se dieron cuenta de que el verdadero éxito no estaba en la riqueza ni en el poder, sino en el amor y el respeto mutuo. Poco a poco, Carlos y Ana empezaron a reconstruir su vida. A pesar de las adversidades, aprendieron a valorar lo que realmente importaba. Estar juntos, apoyarse mutuamente y construir una vida sencilla pero plena. No necesitaban lujos ni títulos, solo el uno al otro. Finalmente, comprendieron que el amor no es solo un sentimiento de felicidad, sino también una constante lucha por crecer juntos, por entenderse y por adaptarse a los cambios de la vida. Y aunque el camino seguiría siendo desafiante, sabían que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo que se les presentara. Los meses pasaron, y aunque Carlos y Ana encontraron un equilibrio que les permitió vivir más tranquilos, la vida les tenía aún más pruebas reservadas. Aunque habían decidido alejarse de la vorágine del mundo de los negocios y las expectativas familiares, las dificultades no desaparecieron por arte de magia. En el momento menos esperado, el pasado de Ana regresó a su vida, desafiando todo lo que habían logrado. Un día, mientras Carlos estaba fuera, Ana recibió una carta. Era una invitación a una reunión con un abogado, quien le informaba que un antiguo cliente de su madre había decidido demandarla por un asunto pendiente que había quedado sin resolver. El peso de esa noticia cayó sobre ella como una losa. Durante años, había intentado olvidar su pasado, las deudas de su madre, las dificultades que había atravesado para llegar a donde estaba. Pero esa carta era la prueba de que el pasado siempre encuentra la manera de regresar. Ana decidió hablar con Carlos esa misma noche. Sabía que no podía esconderle nada, sobre todo ahora que su vida había comenzado a ser más tranquila y feliz. Cuando le contó la noticia, Carlos, preocupado pero sereno, le tomó las manos y le dijo: «Juntos enfrentaremos esto, Ana. No estás sola». Pero en su interior, Carlos no podía evitar sentirse inseguro. Sabía lo difícil que sería volver a enfrentarse a los fantasmas del pasado, y el miedo a que eso destruyera todo lo que habían reconstruido lo aterraba. Los días siguientes fueron difíciles para Ana. Tuvo que recurrir a su viejo trabajo para tratar de conseguir algo de dinero que pudiera ayudarla a resolver la situación. Las tensiones aumentaban entre ellos, no porque se faltaran al respeto, sino porque ambos temían que los problemas de Ana terminaran arrastrando su relación. Un día, mientras Carlos estaba en una junta de negocios, Ana fue a la reunión con el abogado. Al entrar en la sala, encontró una vieja cara conocida. Javier, un hombre del pasado de su madre,
alguien que había sido su amigo en los días más oscuros de su vida. Ana no esperaba verlo de nuevo, y la sorpresa hizo que el ambiente fuera aún más tenso. Javier le ofreció una solución a cambio de una cantidad de dinero que, claramente, Ana no podía reunir. Esa noche, Ana regresó a casa con la mente llena de dudas. Le contó a Carlos lo sucedido, y aunque él trató de mantener la calma, podía ver la preocupación en su rostro. Los días siguientes fueron de tensión, pero también de unión. Juntos comenzaron a buscar formas de conseguir el dinero necesario, aunque sabían que no sería fácil. Carlos, a pesar de su situación económica estable, no podía dejar de pensar en todo lo que había tenido que abandonar para estar con Ana. Sus propios miedos comenzaron a resurgir, y por momentos, dudaba de su capacidad para enfrentar esta nueva crisis. Ana, por su parte, no quería que Carlos se sintiera responsable de su pasado. Sabía que estaba poniendo en riesgo todo lo que habían construido. Decidió entonces tomar una decisión valiente: hablar con Javier y enfrentarlo de una vez por todas. A pesar de su miedo, Ana fue clara y directa. Le explicó que no podía seguir bajo su yugo y que estaba dispuesta a luchar por su vida y su futuro, aunque eso significara perder lo poco que le quedaba. Cuando Carlos se enteró de lo que Ana había hecho, se sintió orgulloso de ella. Por fin, estaba viendo a la mujer fuerte y valiente que siempre había admirado. Decidieron juntos que, sin importar lo que sucediera, seguirían luchando por su amor y por su vida. Las dificultades seguían presentes, pero ya no les daban miedo. Finalmente, después de varios meses de negociaciones y sacrificios, Ana logró resolver el problema legal. No fue fácil, y costó más de lo que imaginaban, pero al final, su vida pudo continuar sin la sombra del pasado acechando sobre ellos. Ana aprendió que no importa lo que la vida les arrojara, mientras estuvieran juntos, nada podría destruir su amor. Carlos y Ana se dieron cuenta de que la verdadera felicidad no se encontraba en los lujos ni en las expectativas externas. La felicidad estaba en las pequeñas victorias, en el hecho de que habían logrado superar juntos todas las adversidades, y en la certeza de que su amor, lejos de ser una debilidad, era su mayor fortaleza. Con el tiempo, empezaron a construir una vida nueva, más sólida y real. No necesitaban más que el uno al otro para ser felices. Carlos se dedicó a apoyar a Ana en sus proyectos, y ella, por su parte, siguió adelante, demostrando a todos que el amor verdadero no tiene límites ni barreras. Y así, con los años, el millonario que dejó todo por amor y la camarera que se atrevió a soñar, demostraron que el verdadero poder de una relación no radica en lo que se tiene, sino en lo que se es capaz de enfrentar juntos.